Al final no ocurre nada. Al rato, él está investigando sobre una forma de liberar su espacio. De pronto, la energía negativa que recorre sus venas comienza a emerger de su mano, la cual lo va lastimando constantemente. En la conmoción, hace caer un pergamino al frente de él, y al verlo, nota lo que está escrito es el idioma de los antiguos dioses: hierba del espacio, agua de Tianling, sangre de dragón. Pero después de ese pergamino sale una hora oscura que lo apuñala en su pecho. Luego de recobrar la conciencia y ver que su mano sigue afectada, deja en claro que no dejará que controlen sus meridianos. Usa su magia de rayo para lastimarse su muñeca, tratando de reprimir esa energía negativa que lo quería consumir, sufriendo un gran dolor en el proceso. Por otro lado, Lin Feng fue a visitar a Su Lo. Ella le pregunta si ahora su majestad Liu Yun tenía miedo, pero Lin Feng acaba soltando por error el hecho de que Liu Yun se encerró en su habitación por miedo a que su enfermedad haga efecto. Esto hace que ella investigue por su cuenta, queriendo visitarlo. Al llegar a su habitación, se encuentra a Liu Yun inconsciente en el suelo. Al tratar de ver lo que sucedió, este se despierta con los ojos poseídos e intenta atacarla. Logra sujetarla del cuello, pero antes de ahogarla del todo, ella saca un metal afilado y lo corta en su brazo, zafándose de su agarre. Liu Yun le arrebata ese objeto filoso y se lo clava en su brazo, cayendo al suelo una vez más. Poco después, una nube de luz revoltea por la habitación, la cual se convierte en un portal. Ahí aparece de repente Li Yao Yao, quien con su magia trata el débil cuerpo de Liu Yun y le dice a Su Luo que ella cuidará de él. Más adelante, Su Luo le pregunta a Lulu sobre quién era esa mujer. Se trata de Li Yao Yao, el hada de la laguna Yao. Es la joven ama del palacio del lago Yao. La familia de la laguna Yao ha apoyado al país de Onling del este con su energía espiritual de su fruto Xian. Tiene un potencial trascendental. Ella posee una poderosa energía espiritual. También con su edad tan joven ya se ha convertido en una de las alquimistas de más alto nivel. Además, en la ciudad Lianyu de ese continente, su poder es considerado como la mejor. Cuando buscaba a su maestro para aprender la alquimia, Zulu impide que siga hablando y después aparece Liu Yun, quien se disculpa con ella por haberla lastimado. Le informa que necesitará 3 cosas para liberar su espacio: hierba del espacio, agua de Tianling y sangre de dragón. Conseguir la hierba del espacio no es difícil. Allí en la residencia tienen. En cuanto a la sangre de dragón, el anillo del dragón es forjada con la sangre refinada de un dios dragón y ese se encuentra dentro de ella. Sobre el agua de Tianling hay un frasco, pero se encuentra escondido en el palacio del este del príncipe heredero. No lo podrán conseguir de la manera convencional. Ella entiende de inmediato que deberán robarlo. Una vez se hace de noche, vemos al príncipe heredero y a Sushi. Él se queja sobre Beichen por haberle quitado a su gente y que seguramente fue Liu Yun del palacio sur quien se lo ordenó. Es consolado por Sushi, aunque son interrumpidos por las campanas, las cuales son las alarmas de la casa del tesoro, y decide ir a la sala del control para revisar. Aunque escalado al suelo por Sushi, quien repentinamente se había convertido de nuevo en su lado fornido y musculoso, ella le dice que solo se trata de un ladrón, que se encarguen los guardias, y el príncipe heredero grita del susto. Estamos de nuevo con Zulu y Liu Yun, quienes lograron infiltrarse en la casa del tesoro. Se encuentran en una gran sala. Él explica que ese pabellón de la casa del tesoro fue realizado por un antiguo hechicero del espacio, que allí dentro está lleno de mecanismos ocultos y que ellos no deben ser descuidados, y que según dicen, el agua de Tianling se oculta en una tierra ilusorio. Segundos después son repentinamente transportados a otro lado. Los dos aparecen en una pradera con un sendero delante. Siguen por el camino y él ve que allí hay flores espirituales. Si tan solo el talento del elemento madera de ella estuviese en su funcionamiento normal, de seguro ese viaje habría sido más fructífero. Al rato se topan con un esqueleto. Yun, al ver el atuendo que llevaba, enciende que son cadáveres de antiguos intrusos y que se deben dar prisa. Se vuelven a topar con el mismo cadáver, pero esta vez está inverso. Allí él se percata de que están en un espejismo y se pregunta qué objeto puede ser el que haya transformado este mundo en espejismo. Ella, luego de pensarlo un poco, menciona la fuente de luz que está sobre ellos. Para que el espejismo se refleje también se necesita un luz. Entonces solo les queda eliminar esa fuente de luz. Así podrán romper la ilusión. De pronto el sol se transforma en un pájaro dorado que va hacia ellos, pero Liu Yun, con su poder del rayo, acaba con este y logran avanzar. El príncipe heredero una vez más se encuentra en la sala de control. Le informan que el intruso se trata de su Didi, hermano menor. Ahora los dos se encuentran en el pabellón donde se resguardan los libros. Luego de caminar un rato por los pasillos, son atacados por las estanterías, las cuales levitan y se mueven a gran velocidad en dirección hacia ellos. Son separados por el impacto de un estante que no vieron. Llega se percata de una especie de objeto mágico que se oculta entre los libros y la zona. Ella lo sigue para intentar atraparlo, pero antes de que pase es golpeada por un estante. Por suerte, Liu Yun la atrapa en el aire. Ella le explica que ese objeto mágico se encuentra en las estanterías detrás de él y que lo sabe porque recién le puso una flor espiritual a ese objeto. Esto lo aprovecha él para usar su poder del rayo y dar rápidamente con la ubicación de ese talismán. Lo destruye para así después seguir a la siguiente prueba. Llegan ahora al salón de armas de la casa del tesoro. Allí se encuentra una colección entera del Palacio del Sur desde la época del Emperador Celestial. Todas las armas más preciadas de los distintos clanes y grupos que ellos recién activaron los mecanismos de defensa. Pues ahora mismo las nubes eléctricas guardianes que están por todo el salón de armas se encuentran en un estado de alerta. Una vez que entren en su rango, serán atacados por varios ataques de rayos. Estos rayos además traen consigo una maldición. También se regeneran a una buena velocidad. Liu Yun le explica que su objetivo es aquella puerta que se encuentra en la cima, que él puede crear un dragón eléctrico que apartará estos rayos dejándolos en el camino
camino, pero solamente les dará tiempo de 3 respiraciones. Cada nube eléctrica volverá a generar un nuevo rayo, es por eso que ella debe atravesar esas nubes en el transcurso de 3 respiraciones. Una vez él invoca al dragón eléctrico, ella comienza a dirigirse a gran velocidad hacia esa puerta en la cima, recorriendo las nubes y saltando por cada una, aunque de pronto le llega un dolor de cabeza, teniendo una sensación extraña que la inquieta. A lo lejos ve una espada envuelta en rayos y se siente que le está llamando. Una vez se acerca y la sujeta del pomo, varias imágenes llegan a su cabeza, provocando incluso que suelte lágrimas. Ella recobra la conciencia cuando Liu Yun le advierte que se aleje de allí, pues es atacada por un rayo que cae del cielo. Después del impacto, se ve que él había recibido el ataque, pero antes de que los vuelvan a atacar, ella usa la espada para consumir toda la energía eléctrica del alrededor, provocando que cesen los rayos y también hace que su espada desaparezca. Ella se disculpa con él y atraviesan la puerta que da en la última sala. Una vez avanzan, se topan con una caldera gigante. Él explica que ese es el horno de la alquimia con llamas moradas. Es el mejor horno para alquimia de todo el continente y el agua de Tianling se encuentra allí dentro y que necesitan ingredientes para que pueda absorber de mejor manera el agua de Tianling. Una vez realizan todo el procedimiento, está como paso final dar una gota de su sangre. Al hacerlo, de pronto los dos son transportados a un espacio vacío. Junto con el caldero, allí en el aire, estaba suspendido el frasco que contiene el agua de Tianling. Ella de una vez lo agarra y se lo toma. De pronto, todo ese lugar comienza a temblar y destruirse, pero antes de escapar, ella le dice que deben llevarse también el caldero, pues este la ha reconocido como su amo por la gota de sangre. En el cielo se comienzan a acumular una gran cantidad de agua. Liu Yun intenta destruirlo con sus ataques de rayo, pero se percata de que es agua Xuan, que deben darse prisa en escapar porque ese tipo de agua contrarresta exclusivamente su elemento rayo, que si los encierra no podrán escapar. Ella es atrapada en esa esfera de agua. Luego de salir de esa especie de ilusión, él se sumerge para llegar a ella, a quien besa para darle oxígeno, cosa que Zuo hace después también. Por otro lado, el príncipe heredero había llegado a la sala con sus guardias, pero antes de poder ver con claridad, un destello de luz comienza a salir de ese cúmulo de agua. De pronto el agua cae al suelo. Zuo y Liu Yun desaparecen por completo sin dejar rastro. Ellos recobran la conciencia, se dan cuenta de que están dentro del caldero y que el caldero ahora se encuentra en las aguas termales de la residencia Jingguan. Él piensa que apenas en un momento se pudieron trasladar inmediatamente, que en verdad ella es una increíble hechicera del espacio. Más adelante, Liu Yun estaba buscando a Zuo. Su sirvienta le informa que se encuentra en la bañera, pero a pesar de que llevaba más de una hora adentro, decide entrar por su cuenta. Allí estaba ella flotando levemente en el agua, quien estaba razonando sobre todo lo que había ocurrido, y al ser interrumpida por él, le explica que solo estaba analizando lo que pasó, que pese a cumplir todas las condiciones de antes, no ha logrado volver a abrir el espacio, que quizás estaba olvidando de algo. Él le recuerda que si olvidó una cosa, para así después besarla de sorpresa. Eso hace que ella se transporte a sus pensamientos y ve lo que es el pasado de Liu Yun. Está el de niño encadenado con su madre, quien lo abrazaba mientras de su pecho se veía una acumulación de fuego concentrada. Alrededor había un tumulto enardecido, furiosos y agresivos. Esa gente exclama al tener que matarla para romper el sello y la separan de Liu Yun. La madre de él habla de que eso no servirá de nada. Una vez que el espacio se libera, nada lo detendrá. Pasados unos segundos, su madre es consumida por las llamas ante sus ojos. Con sus íntimas palabras le dice que sea fuerte y que ella siempre lo estará protegiendo. Volvemos con Zuo, dándose cuenta que todo lo que tuvo que sufrir llena toda esa habitación sucia y oscura en una luz dorada, y se acerca a Liu Yun de niño con una mariposa en su mano, la cual representa a la madre de él. Le dice que ya aún no lo ha abandonado y lo abraza para consolarlo. Poco después, los dos se vuelven a la realidad, despertando de esa visión del pasado. Ella le pregunta el por qué pudo verlo de pequeño. Este le responde que no sabe el por qué, pero su espacio se encuentra muy inestable. Puede ser que las 3 condiciones no se hayan completado del todo. Solo al pensarlo un poco, cree que quizás sea la sangre del dragón la que no está haciendo su parte y que lo mejor sería ir por la sangre de un dragón vivo. De repente, son interrumpidos por Li Yao, quien explica que mandaron una noticia muy importante desde el palacio del lago Yao y que tiene que hablar con él. Explica que las sierras Lu Ri ha presenciado por cientos de años la aparición de bestias malignas. De seguro, aparecerá algún tesoro en algún momento. Él acepta ir, pero que Zuo los acompañe también. Y así es como acaba la tercera parte de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar hasta aquí. Así que comenta la palabra anillo en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte la próxima parte de este anime. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.